La retribución en especie es un tipo de pago que en lugar de hacerse de forma dineraria, se hace a través del uso, consumo u obtención de bienes o servicios de forma gratuita o a precio bajo. Se consideran percepciones en especie los beneficios, servicios o bienes entregados para usos particulares y no siempre relacionados con la actividad profesional. Por ejemplo, un viaje, un lote de productos gratuitos y opciones similares que se ofrezcan durante la relación laboral, cotización y valoración en caso de despido. La base de cotización ha de incluir el valor monetario de las antedichas retribuciones. Lo mismo ocurre al valorar la indemnización por despido. La normativa estipula la cifra de 180.000 euros como límite. No declarar estas retribuciones podría conllevar la nulidad del despido. ¿Cuáles son las ventajas salariales de retribución en especie? Estas vendrían siendo los cheques del restaurante, la tarjeta de transporte, el cheque guardería. Entonces esto se convertiría en un plus para el trabajador. Pero es importante recordar que el llamado salario en especie no podrá superar el 30% de la percepción salarial del trabajador. Entonces la ventaja es que en este salario en especie queda exento de IRPF. IRPF vendría siendo impuesto de renta, aunque sí cotiza en la seguridad social. Entonces pongamos un ejemplo. Una persona con un salario mensual de 10,000 pesos, con dos hijos, ninguno menor de 3 años, que solo quiere beneficiarse de cheques de restaurante. Entonces estaría recibiendo 909 pesos diarios durante 11 meses. El cálculo es estimado puesto que la declaración del IRPF en definitiva variará en medida que el empleado perciba otros rendimientos distintos al considerado y en función a cada situación personal. Eso ya está en el trabajador. No toda percepción en especie que reciba el trabajador de su empresario es salario, ya que es preciso diferenciar entre el salario en especie de las percepciones extrasalariales, que pretenden compensar al trabajador por los gastos producidos en la relación de trabajo. Una retribución en especie es, por ejemplo, cuando la empresa proporciona un medio de transporte a sus trabajadores, como por ejemplo un autobús, que les permite el desplazamiento de su casa al centro de trabajo o del centro de trabajo a su casa. También puede proporcionarle a sus trabajadores ya sean bonos o vales de transporte público. Otra retribución son las dietas, que es cuando la empresa ayuda a sus empleados con los gastos de su hora de comida. Para ello, muchas empresas proporcionan un servicio de comedor con un menú que es gratuito o por un módico precio. O también optan por otorgarle a sus empleados tickets con descuentos en restaurantes, descontando su importe de su nómina. Otra retribución son los servicios de guardería, que es cuando la empresa ofrece vales de guardería a sus trabajadores en alguna institución infantil cercana al centro de trabajo y con la cual se llegue a algún acuerdo previo. O también pueden optar por acondicionar en el centro de trabajo un área infantil para el cuidado de los hijos de los trabajadores, sin ningún costo o con un costo muy módico. Otra retribución es la de formación, que es cuando la empresa proporciona a sus empleados la posibilidad de formarse y mejorar sus competencias profesionales. Si las materias con objeto de formación están relacionadas con el desarrollo del trabajo, los costos serán libres de impuestos. La valoración de las percepciones en especie viene determinada por el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción. Entendido este coste medio como el resultado de dividir los costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, derecho o servicio directamente imputables a dicha retribución entre el número de perceptores potenciales de dicho bien, derecho o servicio. ¿Cuánto es el máximo que se puede recibir de retribución en especie? Bueno, en mi investigación eso se deriva a salario en especie. Está claro que el salario en especie no puede superar el 50% y en el caso del salario mínimo. El salario en especie no puede superar
no puede ser superior al 30%. Sin embargo, cuando el salario es ligeramente superior al salario mínimo, en nuestra opinión, el salario en especie no puede ser igual al 50%, puesto que ello implicaría que el trabajador recibiría un equivalente al salario mínimo inferior al 70%. Y la ley dice que en el caso del salario mínimo, el salario en especie no puede exceder el 30%. Esto es que el trabajador puede recibir en efectivo menos del 70%. Supongamos, por ejemplo, en un salario mensual de $1 millón, $1 millón mensuales, según la ley, por un salario superior al mínimo, el salario en especie puede ser hasta el 50%, es decir, que se podría pactar un salario en especie de $500,000, de modo que el empleado solo recibirá en efectivo $500,000. Pero resulta que esos $500,000 solo representan el 60% del salario mínimo. Por lo tanto, no se podría pactar un salario en especie de 50% en este caso. Se supone que el trabajador debe recibir menos del 70% del salario mínimo, de modo que el salario en especie pactado debería respetar el límite. Bueno, yo les voy a hablar de unos puntos que son de suma importancia en este tema y que no debes olvidar por nada. Bueno, el punto número 1 nos habla acerca de los pagos en especie. También se han dado en el ámbito financiero. Es muy frecuente realmente encontrar fórmulas tanto de cuentas como de depósitos. Dando la retribución se realiza mediante un regalo o bien tangible, puede ser distinto al dinero, o mediante una combinación de ambos. Tú puedes dar un obsequio, puedes dar un regalo, o también tú puedes darle a tu trabajador la combinación de ambos, que puede ser el obsequio y regalo, al igual que también el dinero. Esa sería la combinación. El punto número 2 nos habla acerca del impuesto sobre la renta. Este somete a tributación las retribuciones en especie, de igual modo que cualquier otra forma de renta. Este punto es muy importante. El punto número 3 y último nos habla acerca de la administración. Este ha adoptado diversos mecanismos, ya que esto es con el fin de evitar el fraude fiscal, de ocultación o de una minusvaloración de la cuantía. Este punto es muy importante, ya que se han hecho varios mecanismos y adaptaciones para evitar este suceso. Hola, mi nombre es Stephanie y yo les voy a hablar acerca de este subtema que se llama estatus de los trabajadores. Bueno, pues es de suma importancia saber distinguir entre contraprestación en especie y donaciones puras y simples, o liberalidades, las cuales no encuentran su causa ni en el trabajo personal realizado ni en la relación laboral, sino en otras motivaciones. También es muy importante saber diferenciar entre retribución y ventaja, siendo estas últimas aquellas propias del cargo o puesto ocupado en la empresa o organización, ya que no tienen carácter retributivo, por lo que surgen con independencia de las condiciones salarial que se haya pactado con el patrón. Esto es sumamente independiente a lo que tú hayas acordado con tu patrón, sumamente. Algunas de las ventajas de las percepciones en especie son, por ejemplo, la mejora de la salud financiera de los trabajadores, ya que ésta se ve aliviada al mismo tiempo que cubren algunas necesidades importantes e inaudibles, como la contratación de seguros o alguien que cuide de los hijos de los trabajadores. También aumenta la motivación laboral, ya que gracias a las percepciones en especie el empleado cobra más y aunque en su nómina siga estando el mismo pago, eso significa que es garantía de un buen rendimiento. Y también disminuye el ausentismo laboral, ya que los trabajadores no van a tener ninguna preocupación y no va a ser necesario llegar tarde o irse antes por motivos, cuya solución también pueden estar en manos de la empresa. Y también disminuye el ausentismo laboral, ya que los trabajadores no van a tener ninguna preocupación y no va a ser necesario llegar tarde o irse antes por motivos, cuya solución también pueden estar en manos de la empresa.